Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches, encantados de estar con ustedes. Esto es Rey con Barba y vamos a pasar revista a las noticias más importantes de la semana. Quisiera que nuestras primeras palabras, ¿no?, sean de solidaridad con nuestros compatriotas del norte que en estos momentos están sufriendo el azote de la naturaleza y sufriendo también la increíble necedad e impotencia de este estado fallido que tenemos en nuestro país, ¿no? Esto va a acabar en 2 días, 3 días el miércoles, ¿no? El ciclón desaparece, pero tiene consecuencias. Las aguas van a seguir calientes por varios meses más, lo cual significa 2 cosas. Primero, que vamos a tener un invierno bastante cálido, ¿no? Y 2, la posibilidad muy grande de un fenómeno del Niño. Así que a prepararse porque lo peor no es ahora posiblemente, sino lo que está por venir, ¿no? Así es. Junto con la solidaridad, yo creo que hay que expresar, Pepe, indignación, ¿no?, contra, efectivamente, lo que tú dices, contra la falta de previsión respecto de un fenómeno que se repite cíclicamente. Si no fuera por la corriente de Humboldt, nosotros deberíamos de ser un país tropical constantemente. Viene, el clima tropical que genera lo que estamos viendo, siempre que se interrumpen los vientos alisios, que es la causa principal de la generación del fenómeno del Niño. Pero como ha dicho, muchas veces lo repitió el EFREN y concretamente el almirante Giampietri, debería de ser eso una preparación constante para este tema, y constante y definitiva. Pero mientras eso no se hace, ¿qué suena ahí? ¿Qué suena eso en voz en el fondo? Bueno, es el video. Bueno, pero que bajen el volumen porque interrumpen. Pero bueno, decía que mientras eso no exista, es una solución definitiva, los gobiernos, por supuesto, y ahora los anteriores próximos, Humala, Vizcarra y Castillo, tienen una gravísima responsabilidad de no haber hecho las previsiones del caso. Todavía no se han concluido las obras del fenómeno del Niño llamado costero, del 2017. Impresionante. Es que no hay derecho. No hay derecho. Ahora, se han gastado casi 5.000 millones de dólares, no sé en qué, ¿no? Así es, y la cantidad de miles de millones que no se han gastado, Pepe, porque no supieron gastarlo. Y eso no es responsabilidad del gobierno central. En una parte sí, pero la parte fundamental es responsabilidad de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, que tienen los recursos y tienen los presupuestos para actuar y no actúan, o por corrupción, o por incapacidad, o por ambas cosas. Es increíble. Pero a eso se suma, Pepe, otra cosa gravísima. Como recordamos, en determinados momentos las Fuerzas Armadas son las que han acudido en primerísimo lugar para aliviar los problemas de la gente con las emergencias, en concreto también por el fenómeno del Niño. Pero ahora resulta que mucho del material necesario, de los equipos necesarios para esas atenciones de emergencias, están malogrados, sin repuestos, inactivos. Por ejemplo, una serie de equipos del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina, concretamente, helicópteros. Entonces, ya no solamente de ahorita, desde hace ya tiempo, sabemos que Rusia está sancionada internacionalmente y que por tanto no podemos comprarle repuestos a los rusos. Bueno, ¿qué hace el gobierno, los gobiernos, para empezar a cambiar la matriz de los equipos extranjeros, los equipos militares, concretamente? Es realmente indignante y penoso comprobar la falta de criterio y la falta o la irresponsabilidad de las autoridades. Escucho a los científicos y nos dicen que es poco probable que se repita el aluvión que tuvimos en 1970, ¿no? El mismo que se dio en 1927 bajo el gobierno de don Augusto B. Leguía, ¿no?, que pensaban que era el fin del mundo, hasta sacaron procesiones a las calles, ¿no? Y ese mismo fenómeno se repitió más o menos en 1877,
2 años antes de la guerra con Chile, ¿no? Así que es un fenómeno recurrente que se da cada 50, 60 años, ¿no? Lo que pasa es que las crónicas no son estudiadas y nuestras autoridades políticas no aprenden de las experiencias, básicamente porque no leen historia y porque en el fondo no se preocupan más que por sus propios intereses, ¿no? Cuando no hay corrupción, claro. Sí, claro. Bueno. Ahora, una buena noticia, pues, Rafael, ¿no? ¿Cuál? Es la elección de José Luis Sardón como nuevo integrante del Consejo Directivo de la SUNEDU. Esta es una gran noticia porque eso le debe estar ardiendo a los caviares y a los comunistas, ¿no? Estamos hablando de un jurista de primera línea, vicepresidente del Tribunal Constitucional, muy respetable, famoso por ser incorruptible y además de eso un hombre muy talentoso y trabajador en equipo. Así que esta es una sabia elección de las universidades privadas que han votado más o menos 44. Completamente. Lo han elegido casi por unanimidad en una gran goleada, ¿no? Ahí Así tenemos... que es una buena noticia para el país, ¿no? Por supuesto. Y para las universidades, ¿no? Y para las universidades. Ahí tenemos un ejemplo de lo que repetimos nosotros a cada rato, Pepe. Esa es una autoridad que cumple esas dos condiciones indispensables para un funcionario: honestidad personal y capacidad intelectual. Sí. Que están ahí clarísimamente en José Luis. Eso es lo que tendríamos que hacer a nivel nacional. Claro. Nosotros nos hemos cansado de decir que gobernar no es tan complejo como parece. Solo hay que hacer dos cosas. Primero, copiar, pero copiar bien a los países exitosos del mundo, cuyo éxito, en vez de copiar a Venezuela, está en economía de mercado. Claro. Y asociarnos no con los parias del mundo como Cuba, Venezuela o Nicaragua, sino con los países que van a la vanguardia de la revolución científica y tecnológica. Así es. Eso es lo primero. Y lo segundo es más fácil todavía: convocar a los mejores. A los mejores, nada más, eso es todo, ¿no? ¿Por qué? Los problemas que nosotros tenemos no tienen color político, no son ni rojos, ni amarillos, ni verdes, son simplemente problemas. Ni de derecha ni de izquierda. No son de derecha ni de izquierda, son problemas y para solucionarlos solamente requerimos gente capaz y en lo posible decente, ¿no? No, no, todo, ¿no? En lo posible no, pues. En lo posible, porque estamos en el Perú donde todo es corrupción, pues, por eso digo. Primero capacidad, y si es posible, un poquito de decencia, ¿no? Siempre es posible, Pepe. Lo que pasa es que hay que conseguir que la gente que reúne esas dos condiciones efectivamente esté dispuesta a actuar en política. Pero bueno. Otra buena noticia, ¿no? El Tribunal Constitucional, sentencia, defensora del pueblo no tiene legitimidad. Esta señora nos ha atosigado como país, siendo interina, de comunicados y siempre defendiendo a los rojos, a los caviares, ¿no? Y poniendo contra la pared a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, ¿no? Bueno, el Tribunal Constitucional en su sentencia señala que el defensor del pueblo encargado o interino solo representa al titular en aspectos administrativos y no en otros ámbitos. Esta es una estupenda noticia porque así concluyen los comunicados sesgados, parcializados e ideologizados, ¿no? El precedente de que un interino puede tomar las facultades de un titular viene desgraciadamente del periodo de Jorge Santiesteban, que fue el primer defensor del pueblo, ¿recuerdas? Sí, ¿no? Y después vino el tipo que caminaba como argentino y hablaba como centroamericano. Estábamos nosotros todos los voceros de las bancadas en el Congreso, una pequeña reunión. Sí. Y de repente viene él y estábamos buscando precisamente un defensor del pueblo, el primer defensor del pueblo. Decía, oye, y este tipo no está mal, ¿no? Camina como argentino, habla como centroamericano, pero parece buena gente. Y así salió. Esa es la irresponsabilidad de elegir a gente. Y al tipo este se le cruzó la idea peregrina, como caminaba por las calles y la gente lo saludaba, y aquí pues la gente acostumbra a decir, usted debe ser candidato a la presidencia porque usted tiene carisma y no sé cuánto. Y el tipo inocentón se la creyó. Se la creyó. Y dijo, ¿qué hago de defensor del pueblo cuando puedo ser presidente? Y renunció a la defensoría del pueblo. Y dejó a un caviar, creo que a Bac, una vez. Eduardo Vega. Sí, dejó a un caviar que se quedó como 6 años, ¿no? Ejerciendo como titular la defensoría del pueblo. Este es un error
que acaba de ser corregido por el Tribunal Constitucional. Así que felicitaciones a estos caballeros. Y concluyo mi informe, si me permite, con China. Dale. China es el primer socio comercial de, por ejemplo, de muchos países, como Brasil, como Chile y por supuesto del Perú. Así que es importante lo que pasa en este país. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues el señor Xi Jinping ha culminado el viernes un último proceso de acaparación absoluta del poder. El señor es el secretario general del Partido Comunista, es el comandante en jefe, comandante supremo, el gran timonel del ejército, ¿no? Y, por supuesto, hay un parlamento pero mediocre, un parlamento fantasma, ¿no? Que lo maneja con un dedo, ¿no? Es el amo absoluto. Y los analistas internacionales en Europa suponen de que este inmenso poder que solamente lo tuvo Mao Zedong, ahora lo tiene Xi Jinping, ¿no? Sí. Le va a durar todo el tiempo que le dure la salud, ¿no? Porque no hay pues instituciones, ¿no? No hay instituciones y el control del Partido Comunista Chino es absoluto. Es absoluto. ¿No? Pero el sistema les está funcionando y sigue siendo un gran desafío para las democracias, porque ellos están demostrando que la economía de mercado es compatible con el totalitarismo. Cuidado. Y ese es un mensaje muy peligroso, ¿no? Efectivamente. Bueno, y los tontos de Estados Unidos... Perdón, yo visité el parlamento chino, sí. Y me quedé impresionado. Son más o menos 3.000 curules. Aquí hay 120. Bueno, imaginen 3.000 curules. 130 acá. Ahora 130. Que se reúnen una vez por año. Y no tienen ni micro, porque no le dan la palabra, por supuesto. Si alguien dice la palabra, le dicen, ¿cuál palabra de las 360.000 del idioma chino? No le dan la palabra, no hay, pues... No. Ellos solamente al voto y punto, y se acabó la sesión en 20 minutos, ¿no? Sí, claro. Y emplean ese inmenso auditorio para eventos folclóricos, conferencias internacionales y cosas por el estilo, ¿no? Le llaman parlamento, pero no es parlamento, pues por supuesto, ¿no? Sí, pues. Sí, parlamento viene de hablar, ahí no parla nadie más que el presidente, más que los directivos. Bueno, de las buenas noticias pasemos a las desgraciadas, ¿no? Lamentablemente. Pero no para recordarlas simplemente, sino para mostrar nuestra indignación, para generar en la sociedad una condena a estos abusos que se cometen constantemente y que, por supuesto, no son materia de preocupación, por ejemplo, de la llamada o de la pretendida defensora del pueblo, sino todo lo contrario, ¿no? Vamos a ver algunos videos de lo que ha venido pasando, lo que ha pasado hace pocos días en el río Ilave, en Puno, donde han asesinado en el fondo a 6 soldados nuestros. Vamos a ver tres videos y vamos a ir comentándolos uno a uno. Pero deben ir por el puente, conversando. Por el puente deben ir conversando. Ya que dejen sus mochilas, que dejen. Que saquen el trabajo, que tienen los soldaditos, carajo. No, sáquenlo, Bueno, y así continúa. Es evidente en este video, se hace claramente evidente que son los pobladores actuando delictivamente que conducen a la muerte a esta gente. O sea, los están empujando justamente y obligando a cruzar el río, a pesar de que varios de ellos, como en efecto se demostró, no sabían nadar y que por tanto se iban a ahogar. Es decir, no puede ser que no haya todavía una acusación fiscal
y una investigación abierta para encontrar a los responsables de estos actos. Ahí tienen los videos. De alguna manera se tiene que descubrir a estos líderes, estos que gritan, fuera mierda, avanza sinvergüenza, que dejen sus mochilas, etc. Estos son los agitadores que han generado estos asesinatos. Vamos con el segundo video. Esta es la situación, mi comandante. Hemos cruzado esta parte del río y hay varios que se encuentran aún al fondo, en esta parte de acá. Ahí, mi comandante. Necesitamos cuerda. Aún estamos haciendo todo lo posible para poder rescatar a los que están en un promedio cercano a caloría. El video habla por sí solo. Ahí están ya en el río y está la gente ahogándose, algunos de ellos, lamentablemente. Y en el tercer video, si mal no recuerdo, vamos a escuchar claramente cómo dice, ya se están ahogando algunos, como un éxito de lo que habían ellos originado. Veamos el tercero. Esta es la situación. Allá, en el otro extremo han sacado a 2 soldados. Al parecer uno está consciente, pero el otro está inconsciente. Aún no sabemos el diagnóstico total. En el otro extremo hay uno que está acá, que se ha metido al medio del agua porque al otro ya lo han agarrado como rehén, mi cuando no lo han llevado por la parte de atrás. El que está acá en el centro es el que está ahí para que no lo agarren como rehén. Y acá es el canazo, el que le comenté a mi cuenta. El primer no muestra signos vitales. Además de las investigaciones que tienen que producirse, de las acusaciones que tienen que producirse y de las condenas que tienen que producirse hacia los directamente responsables de estos asesinatos, no se puede dejar de decir que la señora presidente Dina Boluarte, el señor presidente del Consejo de Ministros y el actual ministro de Defensa tienen gravísima responsabilidad también en esto, porque les han ordenado, y eso es público, es de conocimiento público, les han ordenado que a los militares y como le ordenaron en su momento a la policía, que no utilicen sus armas. Entonces, enviar a las Fuerzas Armadas o a la policía a restablecer el orden o a cualquier ciudad del Perú en un momento como en el que estamos, donde hay una rebelión violentista y delincuencial, a que con su presencia traten de imponer el orden, pero a la vez con orden de no usar sus armas, es delictivo por parte de esas 3 autoridades, por lo menos. Así que ya lo he dicho y lo repito, en su momento la señora Boluarte, que tiene miedo hoy de que la acusen o que la denuncien los llamados defensores de los derechos humanos, de todas maneras van a tener esas acusaciones, por supuesto. Pero en adición a esas acusaciones de esos falsos defensores de los derechos humanos, también van a tener acusaciones penales de los que sí defendemos todos los derechos humanos de todas las personas, no solamente algunos derechos humanos y de algunas personas. Así que escojan, si quieren tener solo las denuncias de los violentistas y de los falsos defensores de derechos humanos, que sigan que actúen como deben y que tengan la valentía de decirle a la Fuerza Armada y a la policía que tienen todo el derecho y a veces el deber de utilizar adecuadamente sus armas. Sí. Pase lo que pase, el principio de la legalidad y el imperio de la ley tiene que cumplirse, ¿no? Y la tarea que se les encomendó a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional es el de restaurar el orden. Y la razón es muy sencilla. Sin orden y respeto a la ley no hay Estado, no hay justicia, no hay inversiones, no hay civilización. Cuando en un país las turbas imponen su ley en las calles o en las punas o en los cerros, significa sencillamente que el Estado es un Estado fallido, que ha fracasado. Y eso es algo que tienen que tomar muy en serio en el gobierno. Porque lo primero que tiene que hacer este gobierno es identificar con claridad al enemigo que combate. Y el enemigo que combate es un enemigo muy complejo, porque se trata de una conspiración nacional e internacional de los grupos castrochavistas respaldados aquí o por los narcoterroristas, por los cocaleros, ¿no? Por los senderistas que han los mineros informales, han contratado delincuentes avesados que están tratando de forzar una situación revolucionaria en el Perú. Una vez que el gobierno tenga claro que está luchando contra neosenderistas y que hay una conspiración para tomar el poder en el Perú, entonces tienen que decir cuál es la salida, cuál es el camino, ¿no? Y ir creando conciencia en la población que posiblemente
sea una salida sangrienta, ¿no? Porque eso es posible, ¿no? Si no, de otra manera, no recuperamos el país, ¿no? Y no hay ninguna sanción, porque como bien ha recordado Rafael Rey, los soldados, cuando ven peligrar su vida, ¿no? Tienen todo el derecho, en legítima defensa, de usar sus armas. Y todo aquel que tira una piedra o lanza un cohete o proyectiles o dispara contra policías debe de saber que en respuesta puede recibir un balazo, ¿no? Y eso es normal, aquí y en la Cochinchina. Así es, en cualquier gobierno, en cualquier Estado de Derecho, eso no se objeta. En cambio, en el Perú, desgraciadamente, han conseguido, en Perú y en algunos gobiernos de Latinoamérica, en unos países de Latinoamérica, han conseguido los caviares meter esa... Y hay, fíjate, hay responsabilidades de la presidenta de la República o el presidente de la República, ¿no? De los ministros de Defensa y del Interior y incluso del jefe del pelotón, porque el jefe del pelotón que perdió 7 hombres podía haber ordenado alto. Tenían 7 o 8 fusiles FAL con cargas, podían, si ellos reaccionaban, podían haber disparado. No necesitaban dejar 100, 200 muertos, ¿eh? Bastaba con disparar 2 tiros a las extremidades. Y la gente se detenía y huía, porque así es siempre, ¿no? Pero no estaban entrenados. Y esa es una responsabilidad de los altos mandos. Y de ese capitán que en mi concepto cometió No, Pepe, yo creo que es injusto. Cometió un error. Cometió un error puede ser, pero no le echemos la culpa. Cometió un error estratégico. Puede ser. Ese hombre debió haber defendido la vida de sus hombres y el honor de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas cuando entran no es para correr, pero es para hacer respetar el orden. Pero está bien, ya te entendí tu punto, pero ahí discrepamos, Pepe. Yo no voy a echarle la culpa a un capitán o a un comandante en este momento. Hay una cadena déjame concluir. Hay una cadena de responsabilidad. Pero déjame concluir. Sí, pero la pita siempre se rompe por la parte más baja. Siempre se ha roto por la parte más débil. Déjame pues concluir. ¿En este caso? Ya, bueno, eso estoy yo entiendo tu punto y lo respeto. Ya. Ahora déjame explicar el mío. En el Perú siempre la pita se rompe por el lado más débil. Yo no estoy dispuesto a que se culpe por alguna responsabilidad que pudiera tener por el hecho de ser el que mandaba. No se puede culpar a un comandante de un grupo que está ordenado de no utilizar, por los altos mandos y a su vez por los mandos políticos, de no utilizar sus armas. Esto es responsabilidad fundamental y exclusiva de ellos, de la Presidenta de la República, del Presidente del Consejo de Ministros, del Ministro de Defensa y en todo caso, si los comandantes generales de las Fuerzas Armadas no le han dicho a los políticos, a los ministros y al Presidente del Consejo que ellos no pueden arriesgar la vida de sus hombres si los envían con la orden de no usar su armamento. Entonces también ellos tienen responsabilidad. Y más aún con los antecedentes que tenemos en el Perú. Recordemos la masacre de Bagua. Los policías se rindieron, entregaron sus armas y los masacraron a todos. 24 policías. 24 policías muertos y previamente torturados. ¿Qué le pasó a este pobre hombre aquí en Apurímac? O sea, tenía una AK-47, tenía municiones, o sea, y se dejó, y lo agarraron y lo quemaron vivo. Claro, porque el hombre quiso dialogar, ¿no? ¿Cómo vas a dialogar con una turba, no? Tenían que hacer uso de su arma de reglamento. Sí, pues, ese era irreprochable. Pero ¿qué es lo que sucede, Pepe? Déjame recordar ahora y poner otro tema a esto porque quiero hacer otra denuncia. Y aquí se metieron al río, ¿no? Está bien, forzados, empujados por la turba, ¿no? Pero pudieron haber hecho uso de sus armas, ¿eh? Y nadie hubiese podido reclamar. Por supuesto que, no, perdón, nadie no. Todo el mundo hubiera reclamado, Pepe, que estás desconociendo, estás desconociendo la realidad. ¿Acaso no hay todos los días acusaciones contra las Fuerzas Armadas y la policía por el uso de un arma? En defensa, incluso en defensa propia. Hay que vivir en la realidad. El entrenamiento no es. Déjame ponerte otro ejemplo. No es matar 100 hombres. Ya lo sé, que no, por supuesto que no. Es disparar a las extremidades Pepe, a unas cuantas personas y punto, ¿no? Bueno, no se trata de entrenamiento. Me consta que están adecuadamente entrenados, muchos de ellos, ¿de acuerdo? No se trata de entrenamiento y no fue un error estratégico, sino en todo caso táctico. Pero en fin, lo que yo quiero es aprovechar para resaltar, por ejemplo, uno de los tantos ejemplos que tenemos de las injusticias y de los abusos que se cometen. En este caso, dicho sea de paso, voy a mencionar al gobierno de los Estados Unidos, que también está cometiendo una injusticia grave a través del Homeland, por favor pongan la imagen número 1, del Homeland Security.
y a través de la Embajada del Perú. Yo le invoco a nuestra embajadora, a nuestra amiga, la embajadora de los Estados Unidos, que ponga atención a este asunto, porque es a través de la embajada que están pidiendo que entreguen todos los datos respecto de un marino que, me refiero al caso del Frontón. Este señor está entre los acusados, todos sabemos que de forma increíblemente injusta, de atentados contra los derechos humanos y en su momento incluso contra lo opinado por la propia Corte Interamericana y por el propio Tribunal Constitucional del Perú. Han estado en su momento acusados y por eso se mantiene el juicio abierto 5 veces, cerrado y abierto 5 veces, por delitos de lesa humanidad contra, repito, la opinión expresa, en ese caso, de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, el juicio continúa por la acción de esos 4 magistrados prevaricadores que hubo en el anterior Tribunal Constitucional al actual. Esos 4 que en su momento fueron denunciados y por cobardía del Congreso dejaron en nada la acusación cuando era evidente el delito de ¿cómo se llama este delito al que me he referido Pepe antes? Sí. No es malversación, el delito de, bueno, no sale ahorita el nombre. Pero la embajada está pidiendo cualquier información, cualquier declaración, o mejor dicho, todas las posibles documentos del juicio para deportar a este marino, Luis Alfonso Herrera, que ha hecho su vida en Estados Unidos hace ya décadas y lo quieren deportar, a pesar de que el juicio está abierto, que nadie ha sentenciado de que son culpables y además, a pesar de que el Tribunal Constitucional actual ya está corrigiendo el delito de prevaricación, ese es el delito que no me salía, ha corregido la prevaricación del Tribunal Constitucional anterior, sobre todo la responsabilidad de esos 4 magistrados a los que me refería, y ha cambiado y ha dicho que efectivamente el caso del Frontón no puede juzgarse como si se tratara de lesa humanidad. Y por tanto, en el peor de los casos, sería, que no es, pero sería, en todo caso, un delito de homicidio, en cuyo caso ya habría prescrito hace muchos años. De tal manera que, y aprovecho para indignarme una vez más de la persecución a la que son sometidos por el mero hecho de defender el Estado de Derecho, de cumplir con su misión que tienen los soldados y los militares y los policías en el Perú, denunciar que los Estados Unidos les ha retirado la visa a todos los que han sido acusados sin haber sido sentenciados. Los que tenían visa para Estados Unidos se las han retirado y ahora quieren deportar a un marino que está viviendo en Estados Unidos, que ha hecho su vida en Estados Unidos, sin que esté condenado solo por el hecho de estar abierto el juicio. Y finalmente, pedirle al actual Tribunal Constitucional, que ha modificado ya la prevaricación del anterior tribunal, que se mueva, porque del propio Tribunal Constitucional, a pesar de la sentencia de ellos, no ha salido la orden al Poder Judicial hace meses y no ha salido todavía la orden al Poder Judicial para que se ejecute lo que está diciendo el Tribunal Constitucional. Es decir, para que se cierre ese juicio completamente injusto. Muévanse, señores del tribunal, por favor. La gente de abajo está haciendo lo que quiere, en contra de la opinión de ustedes y en contra de las sentencias que ustedes han tomado. Interésense un poquito, porque esa sentencia no ha pasado al Poder Judicial para que efectivamente el juicio se cierre, una vez más, lo repito. Y miren ustedes cómo la política puede ser tan cambiante en los organismos internacionales. Ahí se habían paseado con el nombre del Perú, comprándose todo el cuento marxista, que aquí había una dictadura, que no había democracia, que había persecución, violación permanente de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, ya han nombrado al señor Gustavo Adriancén como representante permanente del Perú ante la OEA. Y él lo primero que dijo en su intervención es que ahora tiene la oportunidad
de poder informar y derrotar esta narrativa de mentiras que se han dado en esta institución. El doctor Almagro, que de inmediato se acomoda a las circunstancias, reconoció que el Perú ha dado un ejemplo de la vigencia del Estado de Derecho en el hemisferio, a pesar de los eventuales problemas que se hayan presentado en materia política. Ha prevalecido siempre el orden constitucional. Fíjate, ¿no? Este es otro Almagro, pero tiene su castigo, pues, ¿no? En Estados Unidos, ¿no?, han informado que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, hizo más de 30 viajes de trabajo junto a una funcionaria mexicana, unos 30 años menor que él, ¿no? Ahora, nadie pone en discusión de que el señor se enamore, pues, o que haga viajes de placer, ¿no? Pero no puede hacerlo con la plata que aportan todos los países que integran la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y no no puede hacerlo tampoco contra lo establecido en el Código de Conducta de los funcionarios. Así es, ¿no? Este es un tema que le va a originar problemas, porque no solamente han sido viajes de placer, sino ha cometido delito, ¿no? Así que, y este es un señor con malos antecedentes, porque aquí, por ejemplo, se la pasó interviniendo en los asuntos internos del Perú de una manera notable. Se hizo 2 viajes al Perú, nos mandó una comisión espuria de intervención y de... Defendió a Vizcarra y defendió a Castillo. Defendió a Castillo de una manera horrorosa. ¿Te acuerdas cuando dijo que era un gran demócrata y además un hombre prudente y muy inteligente? O sea, es impresionante, Decidido, ¿no? Decidido a luchar contra la corrupción. En mi concepto, lo que este señor está demostrando, que la OEA es lo que ha sido siempre, un elefante blanco que está compuesto básicamente por vividores y por sinvergüenzas, ¿no? Y que pagamos todos. Y que pagamos todos. Dicho sea de paso, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Nos queda un momentito. Déjame advertirle una cosa también a la presidenta del Perú. Retire, señora, retire, cuanto antes, retire la candidatura de Julissa Mantilla a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido presentada por el gobierno del Perú. Ya tenemos información de que el señor Diego García Sayán, que es el que está siempre detrás de estos nombramientos, como en su momento hizo para que otro gobierno lo nombrara en la Corte Interamericana. Para que Alan García promoviese su... Sí, claro, efectivamente. Bueno, pues ya hace poco tiempo ha estado la señora Julissa Mantilla en Palacio de Gobierno, probablemente, digo yo, negociando su candidatura, o las condiciones para su candidatura apoyada por el Perú, por el gobierno de la señora Boluarte. Bueno, hay que decirle a la señora Boluarte que ese nombramiento, en el mejor de los casos, podrá ser conveniente para ella, porque es posible que hayan arreglado que, bueno, a ella no la van a perseguir, etcétera, ¿no? Pero pésimo será ese nombramiento, pésimo, lo advertimos desde ahora. Y como se han advertido muchas otras cosas y no hacen caso, será un pésimo nombramiento para el Perú y, por supuesto, para las Fuerzas Armadas y para la Policía Nacional. Una vez más, la culpa de las muertes que ya han habido en estas azonadas violentistas de algunos delincuentes, y porque el gobierno es del gobierno en gran parte, porque no tomaron las decisiones que debieron tomar a tiempo, no declararon en su momento, cuando debían y con la rapidez necesaria, el estado de emergencia. Cuando lo hicieron ya habían varios muertos, ya habían, por supuesto, desórdenes gravísimos, delincuenciales, que originaron además multitud de heridos. Entre ellos, por supuesto, y principalmente heridos en la Policía Nacional. Pero incluso cuando decretaron la emergencia, no establecieron, cuando era evidente que la policía estaba, ¿cómo se dice? No me salen los verbos, bueno, abrumada, o sea, sobrepasada por los vándalos, por los delincuentes. No querían pedir ni ordenar el ingreso de la Fuerza Armada, y mucho menos ordenarle a la Fuerza Armada que asumiera el control del orden interno. Eso es omisión de función,
y por tanto un origen de una grave responsabilidad sobre las muertes. Bueno, advertimos, ya si no toman en cuenta esas cosas, después todos los peruanos vamos a llorar más injusticias y más abusos de la Comisión Interamericana y en su momento de la Corte Interamericana. Y sobre el problema número uno que nuestro país tiene, que es el Estado fallido, este Estado que hace agua por todo lado, y como decía Manuel González Prada, donde pones el dedo brota la pus. Hemos invitado al mejor expositor posible, que ha sufrido en carne propia esta problemática y que ha planteado soluciones que son muy inteligentes y además tiene un coraje que vale la pena resaltar. Me estoy refiriendo al señor Fernando Sillones, que ha sido, creo, el único gobernador exitoso y respetable que ha tenido el Perú en estos 20 años de descentralización. Con él vamos a conversar luego de esta brevísima pausa. Muy bien. Como conductoras de televisión, casi siempre estamos apuradas. Por eso, cuando buscamos un lugar para juntarnos con las amigas, salir de compras o simplemente disfrutar en familia, Pensamos en un solo lugar, Mall del Sur. Hoy me toca en el gimnasio y llegué desde Higuereta a Mall del Sur en tan solo 10 minutos. hoy tengo una reunión y llegué desde la bolichera en 5 minutos. Hay muchos caminos para llegar aquí, sea con la familia o amigos. Mall del Sur es la mejor opción para pasarla bien. Nueva tercera etapa en la ciudad industrial de Macrópolis, el parque industrial con mayor proyección a nivel nacional. Y a solo 25 minutos del puente Atocongo en Lurín. Adquiere tu lote industrial desde 1000 metros cuadrados, con crédito directo y el mejor financiamiento. Además, contarás con seguridad para tu industria, conexión eléctrica en media y baja tensión, zonificación y 2 y más. Ingresa a macropolis.com.pe o visítanos en Martirolaya, Lurín. Todos merecemos una vida sexual plena y satisfactoria. En Boston Medical Group hemos desarrollado innovadores tratamientos para disfunción eréctil y eyaculación precoz. Agenda tu cita ahora. En Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur encuentras lo que tú quieras. Desde carros, camionetas, camiones, todo está aquí. Síganme. Con ustedes, Jabal Dargo. Nuestra Dargo, motor 2.0 turbo, pantalla multimedia, frenos ABS y asistencia para pendientes. Te cuento que el asiento del piloto cuenta con masajeador en 3 puntos. Entonces es cierto, Jabal Dargo lo tiene todo. Auto europeo con calidad francesa. Hablamos de Citroën. Te presento la C4 Cactus. Faros antiniebla, 6 bolsas de aire, motor 1.6, lunas eléctricas, transmisión automática de 6 cambios adelante. Me llevo la C4 Cactus. ¿Estás listo para dar el primer paso al cambio? En Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur tenemos más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. El primer cambio está aquí. ¿Sientes que has perdido masa muscular? Toma Calel, que contribuye a la buena salud de tus músculos y los fortalece. Llegó Calel, el superalimento. En la garganta, toma Gloranta con Hedera Edix, el ingrediente natural más recetado para la tos y con sabroso sabor. ¡Gloranta! Pídelo en tu farmacia. Hoy domingo, después de Rey con Barba, los invito porque tenemos una invitada realmente extraordinaria con nosotros. El que McDonald's. Los espero, domingo, 11:30, Noche de Luna, Willax Televisión. Hoy a las 11:30 de la noche, solo por Willax. Amigos, estamos con Fernando Sillones, ¿no? Y él se ha especializado en el tema de la lucha contra la burocracia. Yo soy de los que creen que el enemigo número uno que nuestro país tiene es la burocracia. Y el daño que le hacen a nuestro país es inmenso. Y es precisamente en estos momentos de tragedia cuando se nota el inmenso daño que los burócratas incompetentes le pueden ocasionar a nuestro país. Ahora, perdón, Pepe.
amigos televidentes, no es que esté especializado en contra de la burocracia, sino en contra de lo que la mala burocracia genera en el país. Pues no lo enemiste con todas las burocracias, porque también hay burócratas buenos. No, claro, de acuerdo. Muy pocos, pero hay. Sí. Nando, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ves eso? Tú tienes experiencia en el tema. No, el Estado se malogró hace años y esto que le llaman clientelismo político, que para hablar de casos recientes, ¿no? Richard Swing con Vizcarra, ¿no? Y después los sobrinos del presidente Castillo con él, ¿no? Son personas no calificadas por ser muy generosos, o sea, personas muy corruptas, ¿no? Que acceden al Estado por amistad, por recomendación, por algún tipo de motivo que no se justifica. Bueno, he nombrado a 3. Seguramente hay 1 millón de esos, ¿no? Más o menos. Yo no creo que sean menos. Yo estimo que hay 1 millón de personas que han entrado porque fueron militantes del partido de turno en su momento, en los gobiernos regionales, militantes del movimiento regional o del movimiento de la alcaldía, o familiar o amigo del familiar de la autoridad de turno, ¿no? O compraron su puesto. Eso también es muy común en el aparato estatal, donde quiere ser director regional de salud. Ese tipo de jerarquía y de responsabilidad, 100.000 soles, ¿no? Y va a ganar 5.000, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo es posible que alguien que va a ganar 5.000 soles al mes pueda pagar 100.000? Es que sí lo generan y con creces, ¿no? Un puesto en la Dirección Regional de Transportes, en los gobiernos regionales corruptos, se vende también a 100.000, 200.000 soles porque lo generan en 15 días, ¿no? Vendiendo brevetes por lo bajo. Bueno, eso que es indignante y que es inmoral y que es corrupción, es mucho peor que eso, ¿no? Que de por sí es malo, porque eso produce los pésimos servicios estatales en salud, educación, seguridad, justicia e infraestructura. Y lo que tu introducción es muy válida. La incapacidad para afrontar una lluvia, que no es una lluvia torrencial, en Ucayali hay lluvias de ese tipo todos los días del año, claro, y no pasa nada, claro, ¿no? Esa inoperancia se debe fundamentalmente a este millón de funcionarios incapaces, corruptos, claro, que han llegado por la puerta falsa, ¿no? Otro vicio recurrente en el Estado es el título académico falso, ¿no? Entonces, médicos que no son médicos, abogados que no son abogados, todos son a zángaro, ¿no? Hay mucho. Y bueno, llegan al Congreso y uno descubre que tienen el título académico falso y llegan a la presidencia de salud, llegan al ministerio tal. A la presidenta de la República. Al presidente de la República, el presidente Castillo es uno de esos. Claro. Es uno de esos. Y la primera dama es otra de esas, ¿no? Entonces llegan a los más altos cargos. Y yo nuevamente les agradezco que toquen este tema porque muchos lo soslayan, ¿no? Y creen que no es tan grave. Bueno, ahí está la razón de este fracaso estrepitoso estatal peruano, ¿no? Que no pueden comprar 1 kilo de urea a la hora de traer 40.000 toneladas. 1 kilo no pudieron comprar, ¿no? Y lo mismo está pasando ahora. No pueden llevar una carpa, no pueden llevar un medicamento, no pueden llevar nada por la pura inoperancia, ¿no? Incluyendo, dicho sea de paso, y de ahí viene mi pésimo concepto del actual ministro de Defensa, Indesi, incluyendo Indesi. Indesi pues es muy importante, ¿no? Pero no opera. Claro que no, claro que no. Indesi está invadido también de corrupción. Está metido de todos estos funcionarios que no tienen ninguna capacidad, ¿no? Por supuesto. La forma como Castillo ha prescindido de gente valiosa ha sido escandaloso, ¿no? Yo he conocido funcionarios de carrera que mal que bien se habían mantenido en los cargos y salieron, pero espantados de primero, el presidente Castillo
demostró, enseñó, hizo percolar la corrupción, ¿no? Eso de vender puestos para ascensos, eso lo vio toda la policía. Eso es toda la policía. En consecuencia, los policías vieron como normal pedir pues los 10 soles por quítame estas pajas, ¿no? Los ministros percolaron su moral, ¿no? Y los directores regionales de salud en regiones han vendido puestos de la misma manera como el presidente Castillo vendió ascensos, ¿no? Claro. Entonces se malogró, el Estado se ha malogrado y hay que tomar todo por las astas. Es una revolución moral, yo le llamo, ¿no? que tiene que pasar por una depuración, pero masiva, ¿no? Evaluación de conocimientos, validación de títulos, y procedimientos de esa naturaleza que... Tú lo hiciste, Nando. Claro. Pero, o sea, quiero que recuerdes un poco. O sea, la pregunta es, ¿y cuál es la solución? Y no es que no haya solución. Por supuesto que hay. Es que tú lo hiciste en el gobierno regional. Claro. Cuenta tu experiencia. ¿Cómo conseguiste sacar del gobierno regional a esos corruptos que habían, o por lo menos ponerlos de tal manera que no obstaculizaran? Salieron cerca de 500. Por eso. El gobierno regional de Ica. Comenta eso. Y tan sencillo como evaluar el título académico, y por supuesto nosotros descubrimos nutricionistas en hospitales que no eran nutricionistas. O sea, las encargadas de la dieta de los pacientes no eran nutricionistas, habían adulterado su título en Azángaro, ¿no? Después médicos que abandonaban los hospitales a media mañana, esa es otra falta gravísima. Salían filmados en las cámaras de videovigilancia y en la tarde volvían y marcaban como si hubieran trabajado. Entonces ahí le han robado al Estado, 20 soles, 50 soles, lo que sea, pero le han robado al Estado. Claro. Eso es falta grave. La otra, que es la clásica, es la repartija de la coima de la venta de los brevetes, ¿no? Los dinámicos del centro, digamos, pero que está en todo el Perú. Sí. Bueno, todas las tardes, en las direcciones regionales de transporte, la mesa parece un mantel, pero en realidad son billetes, ¿no? Y en el caso de Ica, siendo una región pequeña, el mantel sumaba pues 100.000 soles diarios. Ese es el orden de magnitud de la coima de transportes de Ica. Junín es mucho más, pues no son regiones mucho más grandes. Pero Ica en pequeño, y es muy fácil, 500 brevetes a 200 soles, 300 soles de coima, ahí están los 100.000 soles diarios. Sí, pues. Y se llenan unos sobres y algunos le llegan pues al número 1, así se expresan ellos con respecto al gobernador. ¿Y qué hacemos? Eso se filma con una cámara escondida y está fuera. Punto. Está fuera. Lo que hay que precisarle es que una vez, muchas veces hay que, yo también lo viví en los ministerios cuando fui ministro. Hay la impresión de que no se puede sacar a esto. No, sí se puede. Cuando tú pruebas ese tipo de irregularidades o delitos, lo puedes sacar, punto. La ley laboral en el Estado es muy a favor del trabajador. Sí. Yo critico eso. Sin embargo, no te permite robarle al Estado, no te permite coimear a los ciudadanos, no te permite emborracharte en el trabajo. Esto también detectamos muchas veces con las cámaras, ¿no? Y no te permite adulterar tu título. Sí, claro. Y es muy fácil encontrar porque el título adulterado está en el archivo personal. Claro. Entonces no hay nada que hacer ahí sino contratar a un cachimbito y decirle, oye, valida el título. Claro. ¿Y cómo se valida un título? Se llama a la SUNEDU, por teléfono. Así de fácil. Nada más. Así de fácil. Y no, este médico no es de San Fernando, no es de ninguna universidad. Entonces, estás afuera, ¿no? Y así fuimos depurando. Y el objetivo no es, pues, la sanción. El objetivo es el ciudadano. Así es. Y lo que produce en el resto de los funcionarios de motivación y de afán de servicio es extraordinario, ¿no? Y por eso en Ica literalmente cuadruplicamos las atenciones a los pacientes y por eso se eliminaron las colas. Por ejemplo. ¿No? Los ingenieros estudiamos teoría de colas. Las colas se dan cuando no hay capacidad de servir. Pero resulta que en los hospitales no hay capacidad de servir porque se van a sus clínicas privadas. ¿Cómo va a servir si no estás en el hospital? Entonces, cuando los supervisas y los motivas también, pues multiplicas la atención y las colas desaparecen, ¿no? Y así mil anécdotas más tengo, ¿no? A nivel nacional, ¿qué es lo que se podría hacer contra la corrupción? Esto.
O sea, ¿reducir ministerios, por ejemplo? Por supuesto, fusionar ministerios. Danos un ejemplo de eso. A ver. Bueno, los 4 de producción, yo siempre lo he dicho. Hay Ministerio de la Producción, ¿no? El nombre lo dice todo, pero además hay Ministerio de Energía y Minas. Yo pregunto si la producción de minerales y la producción de petróleo y la producción de energía no es producción. Agricultura, ganadería, forestería, ¿acaso eso no es producción? Y comercio exterior y turismo, eso es pues servicios empresariales productivos. Esos 4 en uno, imagínate el ahorro de burocracia redundante, inoperante, maltratadora y muchas veces corrupta, genera un impacto muy grande. Después todos los ministerios que tienen que ver con desarrollo social, ¿no? ¿Por qué existe mujer y por qué existe MIMIS? Es una guachapería completa. Guachapería, ¿no? El Ministerio del Ambiente tiene que ser parte de salud. Para mí, el deterioro del medio ambiente es una afectación a la salud humana, ¿no? Entonces, hoy día el Ministerio del Ambiente es una traba de todas las inversiones habidas y por haber, y está multiplicado en número de trabajadores, burócratas, lleno de consultores. Muy importante esta revelación de las consultorías. En el Ministerio de Educación, por ejemplo. En todos los ministerios. El actual ministro de Educación, dicho sea de paso, muy bien. Es muy buena persona. Muy buena persona. Entonces, porque sí, aparte de burócratas, hay consultores, que eso agrega. Entonces, la gente no toma conciencia que el año 2022, ayer, el año del caos, ¿no es verdad? Guerra entre Rusia y Ucrania, caos político, ¿no? Vacancia presidencial, por supuesto todos los destapes de corrupción habidos y por haber. Y problemas económicos en el mundo también. En el mundo, Perú, récord de recaudación tributaria histórica. Nunca jamás SUNAT recaudó tanto IGB ni tanto renta como el año 2022. Récord de exportaciones históricas, 65.000 millones de dólares exportó Perú por todo concepto. Nunca antes había exportado tanto. En consecuencia, el Banco Central de Reserva tiene las reservas, el Perú tiene las reservas internacionales más altas del mundo en relación al Producto Bruto, como se miden las reservas. Proporcionalmente, claro. Entonces, la solvencia financiera del Estado es excelente. Sin embargo, no hay agua en las casas, no hay salud, no hay educación. Entonces, nuevamente, aquí lo que falló fue el Estado. No el modelo de generación de impuestos. Ni la empresa privada, es la que ha generado. Precisamente, la empresa privada es la que ha generado esta bonanza fiscal y económica, ¿no? A nivel estatal. Ha sido el Estado el que maltrató al ciudadano a través de esta burocracia absolutamente incompetente, pero peor aún corrupta, ¿no? Claro, mira, tenemos que ir a un corte, pero para que la gente se ubique, es como que tú contratas a alguien para que te dé salud, seguridad, educación. En lugar de hacer eso. Y en lugar de hacer eso te hace todo el daño posible. Exactamente. Entonces te están estafando. Claro. Es que el punto es ese. Están siendo estafados. El punto es ese. ¿Cómo encontramos la cura a eso? Bueno, haciendo, y esto, por ejemplo, es una parte de esa educación, que la gente comprenda que no se trata de priorizar los puestos públicos, sino de lo que se trata es de priorizar que los servicios públicos sean eficaces y claro, que puedan aliviarle los problemas a la gente. Claro. Con ese criterio es que hay que tener elegir a los funcionarios. Claro. Nos queda un corte. Ir a una pausa, pero yo no dejo de admirar los resultados del señor Bukele en El Salvador. Tengo críticas y muchas observaciones, pero ojalá sea honesto. Hasta ahora son los hechos, ¿no? Los hechos son los hechos. Vamos a una pausa y regresamos. Encuentra la variedad de ropa y accesorios más completo para todo tipo de estilo. Aquí, en Plaza Norte y Mall del Sur. Todos merecemos una vida sexual plena y satisfactoria. En Boston Medical Group hemos desarrollado innovadores tratamientos para disfunción eréctil y eyaculación precoz. Agenda tu cita ahora. Hoy
tengo ganas de darme un gustito. Y yo sé que aquí en Plaza Norte hay muchos lugares para hacerlo. Así que, ¿qué les parece si vamos a recorrerlos? Y llegamos a McDonald's, un lugar que a muchos nos encanta. Empezamos por aquí, por las clásicas y conocidas y favoritas hamburguesas de 100% carne de res. Tenemos la clásica Big Mac, que también gusta muchísimo, la doble cuarto de libra bacon, tenemos nuestro delicioso pollo McCrispy y por supuesto los sándwiches de pollo, que tenemos la doble McPollo Bacon. Me encanta, ya saben, todos tienen que visitar McDonald's aquí en el patio de comidas de Plaza Norte porque tienen cosas deliciosas para toda la familia. Estamos aquí en Planet Chicken con Rubén. Rubén, estamos viendo unos platazos aquí en mesa. Tenemos el mostrito, una variedad de lomos saltados también, pollo, lomo, tenemos también los mega triples y también los combinados, ¿no? Tallarín, papita a la montañina, ensalada y pollito a la brasa. Me encanta, ya sabes, si tú quieres comer así un super plato tienes que venir a Planet Chicken. Estamos con Sheila. Sheila, para todos los fanáticos de la pizza, Pizza Hut es el lugar. ¿Qué pizzas tenemos aquí? Está acá la Hot Cheese Suprema que tenemos, una grande a pepperoni, están personales, están en el My Box. Excelente, yo tengo que probar al menos una pizza. Hoy sacié todos mis antojos. Hemos comido pollo, pizza y hamburguesa. Definitivamente voy a regresar a Plaza Norte. Y tú también tienes que visitarnos. El hierro combate la anemia y favorece el flujo de oxígeno al cerebro, promoviendo su desarrollo y correcto funcionamiento. ¿Tu hijo no comió la cantidad necesaria de hierro? Te presentamos Zunco, un delicioso chocolate enriquecido con hierro. Zunco, la nutrición nunca fue tan divertida. Encuentra las mejores marcas de calzado en Plaza Norte y Mall del Sur. Ahora tu Gloranta en bebida caliente, un delicioso preparado natural a base de guión, miel y jalea real, con penetrante vapor, aroma mentol, que te ayudará a sentirte mejor. Toma Gloranta caliente, te levanta inmediatamente. Hoy domingo, después de Rey con Barba, los invito porque tenemos una invitada realmente extraordinaria con nosotros. El que McDonald's. Los espero, domingo, 11:30, Noche de Luna, Willax Televisión. Hoy a las 11:30 de la noche, solo por Willax. Te decía, Pepe, te preguntaba por la solución. Solución, sí, organismos constitucionales autónomos, tipo BCR. El BCR es una institución estatal, pero no se puede politizar porque está profesionalizado y se aplica la meritocracia contra viento y marea. Y hay que hacer lo mismo con la salud. La salud no puede estar en manos de políticos, tiene que estar en manos de organismos autónomos, apolíticos. Lo mismo la educación, lo mismo el agua potable. Lo lamento por los alcaldes, pero hay que quitarle las competencias del agua potable, profesionalizar el servicio y brindarle al 100% de peruanos. Y lo mismo la salud y educación. O sea, los servicios fundamentales hay que autonomizarlos siguiendo el extraordinario ejemplo del BCR, ¿no? El BCR, ¿no? Muy claro. Y el extraordinario ejemplo de algunos líderes mundiales que con carácter y con decisión política pueden resolver los problemas de sus respectivos países. Eso es lo que nos está faltando, ¿no? Sí, es una vaina eso de haber sido colonia 300 años, ¿no? Porque una cosa es nacer en un imperio y otra cosa es nacer en una colonia, ¿no? Carátula de... La carátula de Expreso. Hablando del rey de Roma. Exactamente de lo que hemos hablado. Como dice, Tuesta Soldevilla, a ver, Fernando Tuesta Soldevilla, Francisco Eguiguren. 6 millones. ¿No? En consultorías. Y hubo otro que por ideología estos de género... navegan con bandera de honestos. Sí. Eso es cuando los derechos humanos y la ideología de género se convierten en un negocio, ¿no? Sí. Nada más, de eso se trata todo finalmente, ¿no? Bueno, vamos. Muchas gracias, pues. Gracias a ustedes, Fernando. Tenemos que irnos, amigos. Ha sido un